el maestro que enseñó a crear la realidad. Existo significa que tu pobreza no es un accidente, es una creación, tu creación. Y si puedes crearla, también puedes descrearla. Dentro de poco te voy a contar cómo lo hacía, cómo tomaba a una persona endeudada, desesperada, rota, y en cuestión de semanas, esa persona comenzaba a experimentar sincronicidades financieras que desafiaban toda lógica. Pero antes, necesitas entender algo que él repetía obsesivamente. El dinero no llega a ti, llega a través de ti. Esta distinción lo cambia todo. El arquitecto no creía en la ley de atracción tal como se vende en los libros de autoayuda. Decía que era una versión diluida, comercializada, peligrosamente incompleta. Para él, la manifestación no era un deseo, era un estado de ser. Explicaba que tu cerebro no puede distinguir entre una experiencia vivida y una experiencia vívidamente imaginada. Los estudios en neurociencia lo confirman. Cuando visualizas algo con suficiente detalle emocional, las mismas áreas cerebrales se activan como si estuviera sucediendo. Pero aquí está el truco, que nadie te dice. No es la visualización lo que crea, es la identidad que adoptas durante la visualización. Déjame mostrarte la diferencia. Si te sientas a visualizar $1.000.000 en tu cuenta bancaria, pero en el fondo de tu ser sigues sintiéndote como alguien que espera un golpe de suerte, estás mintiendo, y tu subconsciente lo sabe. Y el universo, que solo responde a la vibración que emites, responde a la mentira, no a la fantasía. Pero si visualizas ese $1.000.000 y simultáneamente sientes la calma de alguien que ya es rico, la certeza de alguien que sabe que el dinero fluye naturalmente hacia él, la indiferencia de alguien que no necesita el dinero para sentirse completo, entonces algo cambia a nivel cuántico. El arquitecto llamaba a esto coherencia vibratoria, y tenía una forma brutal de probarlo. En sus sesiones, pedía a los asistentes que cerraran los ojos e imaginaran que encontraban $10.000 en efectivo en la calle. Luego preguntaba, ¿qué sientes en el cuerpo? La mayoría respondía euforia, alivio. Entonces él decía, esa reacción es la prueba de que no eres rico. Si fueras rico, $10.000 no te harían sentir nada especial. Sería normal, esperado, aburrido incluso. Y ahí estaba la trampa. Mientras sigas reaccionando al dinero como algo extraordinario, seguirás manteniéndolo a distancia. Los ricos no desean dinero. Los ricos esperan dinero. Pero aquí es donde la historia se vuelve extraña. Porque el arquitecto no solo enseñaba teoría, hacía experimentos. Y uno de esos experimentos fue tan perturbador que 3 de sus estudiantes abandonaron el programa de inmediato. Les pidió que durante 30 días actuaran como si ya fueran millonarios, en secreto, sin decirle a nadie, sin cambiar su apariencia externa, sin gastar dinero que no tenían, solo cambiar cómo pensaban sobre el dinero. En lugar de revisar su cuenta bancaria con miedo, debían revisarla con curiosidad, como un millonario que revisa una de sus muchas cuentas. En lugar de calcular si podían pagar algo, debían preguntarse si querían pagarlo. En lugar de sentir envidia al ver a alguien rico, debían sentir familiaridad, como si estuvieran viendo a un par. Los resultados fueron imposibles de explicar con lógica convencional. Una mujer recibió una llamada de un tío que no veía hace 20 años, ofreciéndole una herencia que ella no sabía que existía. Un hombre fue promovido en su trabajo a un puesto que ni siquiera sabía que estaba vacante. Otra persona encontró un error bancario a su favor de $15.000, que después de investigar resultó ser legítimo, un reembolso de impuestos mal procesado años atrás. Coincidencias, dirás. Quizás, pero cuando las coincidencias suceden en serie, en múltiples personas, siguiendo el mismo protocolo mental, ¿en qué punto dejan de ser coincidencias?
El arquitecto tenía una teoría que enfurecía a muchos. Creía que la culpa era el enemigo número uno de la riqueza. No la falta de educación, no la falta de oportunidades, no el sistema económico, la culpa. Porque en el fondo, en el lugar más oscuro de tu subconsciente, hay una creencia que ha sido implantada por generaciones de condicionamiento religioso, social, familiar. No merezco ser rico mientras otros sufren. Esa frase, tan noble en apariencia, es la cadena invisible que te mantiene en la escasez, y es una mentira hermosa porque se disfraza de virtud. El arquitecto lo destrozaba con una sola pregunta: ¿cómo ayudas más a los pobres? ¿Siendo pobre con ellos o siendo rico y compartiendo tu abundancia? Pero aquí es donde la historia se vuelve extraña. Porque el arquitecto no solo enseñaba teoría, hacía experimentos. Y uno de esos experimentos fue tan perturbador que 3 de sus estudiantes abandonaron el programa de inmediato. Les pidió que durante 30 días actuaran como si ya fueran millonarios, en secreto, sin decirle a nadie, sin cambiar su apariencia externa, sin gastar dinero que no tenían, solo cambiar cómo pensaban sobre el dinero. En lugar de revisar su cuenta bancaria con miedo, debían revisarla con curiosidad, como un millonario que revisa una de sus muchas cuentas. En lugar de calcular si podían pagar algo, debían preguntarse si querían pagarlo. En lugar de sentir envidia al ver a alguien rico, debían sentir familiaridad. Entonces, ¿qué estás ocultando? ¿Cómo te impide permitir que el dinero fluya? Porque el arquitecto descubrió algo: seas. Atraes lo que crees que mereces. Y si en algún nivel profundo, inconsciente, crees que no mereces riqueza, el universo te dará exactamente. Existe un documento que el arquitecto compartió solo con su círculo más cercano. Nunca fue publicado, nunca fue vendido, pero circula en copias ilegales entre ciertos grupos. Porque no trabaja con tu mente consciente, que es escéptica y resistente. Trabaja directamente con tu subconsciente, que no sabe la diferencia entre imaginación y realidad. El protocolo tiene 3 fases. Fase 1. La muerte de la identidad pobre. Suena dramático, pero es literal. El arquitecto creía que no puedes construir riqueza sobre una identidad de escasez. Primero, tienes que matar a la persona que cree que el dinero es difícil. Esto no significa negar tus circunstancias actuales, significa dejar de identificarte con ellas. No eres una persona pobre tratando de ser rica. Eres una persona rica experimentando temporalmente la pobreza. Esa distinción, por sutil que parezca, cambia la química de tu cerebro. Fase 2. La construcción de la certeza. Aquí es donde el trabajo real comienza. Cada mañana, durante 15 minutos, te sientas en silencio y te haces una pregunta. ¿Cómo sería mi día si ya fuera rico? No visualizas mansiones, no fantaseas con yates. Eso es pornografía mental, no manifestación. En lugar de eso, sientes la calma, la seguridad, la libertad de alguien que sabe que el dinero no es un problema. ¿Cómo caminarías? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo tomarías decisiones? ¿Cómo te sentirías en tu cuerpo? Y luego, durante el día, actúas desde ese lugar. No finges, no mientes. Simplemente te permites ser esa versión de ti, aunque sea solo por un momento a la vez. Fase 3. La eliminación de la resistencia. Esta es la parte que nadie quiere hacer porque requiere honestidad brutal. Escribes, en un papel, todas las razones por las que no quieres ser rico. Sí, leíste bien, las razones por las que no quieres ser rico. Porque esas razones existen, y mientras las niegues, seguirán saboteándote. Quizás temes que el dinero cambie quién eres, quizás temes perder a tus amigos, quizás temes la responsabilidad. Quizás, en el fondo, crees que ser rico te haría una mala persona. Esas creencias,
ocultas en tu subconsciente, son las cadenas invisibles, y solo cuando las sacas a la luz pueden ser liberadas. Permíteme contarte sobre 3 personas que aplicaron el protocolo. Personas reales, resultados documentados. Caso 1. La mujer que manifestó un trabajo que no existía. María, 32 años, despedida de su empleo, sin ahorros, viviendo con su madre. Aplicó el protocolo durante 28 días. No buscó trabajo, no envió currículums, solo practicó sentirse empleada, exitosa, valorada. El día 29 recibió un mensaje de LinkedIn de una empresa que ni siquiera sabía que existía. Le ofrecían un puesto de consultora que había sido creado específicamente porque alguien mencionó su nombre en una reunión. Una persona que ella había conocido brevemente en un evento 2 años atrás y con quien nunca volvió a hablar. El salario era el triple de lo que ganaba antes. Caso 2. El hombre que vendió una idea. Carlos, 46 años, endeudado, sin educación universitaria, trabajando en construcción. Siempre tuvo ideas para inventos, pero nunca las desarrolló porque no era para gente como él. Aplicó el protocolo. Comenzó a tratarse a sí mismo como un inventor exitoso, aunque no hubiera creado nada todavía. 6 semanas después, en una conversación casual en un café, alguien escuchó una de sus ideas. Resulta que esa persona era inversionista. Hoy, Carlos tiene 3 patentes registradas y una empresa de manufactura. Caso 3. La sincronicidad del dinero olvidado. Ana, 25 años, estudiante, viviendo con lo mínimo, aplicó el protocolo escépticamente, solo para probarse a sí misma que no funcionaba. En la tercera semana recibió una carta del gobierno. Había pagado de más en impuestos durante 5 años y le debían un reembolso de $18,000. Dinero que ya era suyo, que siempre fue suyo, pero que solo apareció cuando ella cambió su vibración. Pero no todo fue éxito. Hubo casos donde el protocolo falló, o peor, donde pareció funcionar y luego todo colapsó. Y el arquitecto sabía exactamente por qué. Porque hay una ley que nadie quiere escuchar. No puedes sostener una riqueza que no coincide con tu identidad interna. Ganar dinero es fácil. Hay miles de personas que ganan loterías, herencias, contratos millonarios. Pero el 90% lo pierde en menos de 5 años. ¿Por qué? Porque el dinero llegó a sus manos, pero no a su ser. Y como un cuerpo que rechaza un órgano trasplantado, su subconsciente rechazó la riqueza. El arquitecto decía, el universo te puede dar $1,000,000, pero si por dentro sigues siendo pobre, encontrarás la manera de perderlo, porque tu identidad siempre gana. Por eso el protocolo no empieza con el dinero, empieza con quién eres. Ahora llegamos a la parte peligrosa. Las enseñanzas que, según algunos, fueron la razón por la que el arquitecto fue silenciado. Depende de que creas en la escasez. Piénsalo. Si todo el mundo supiera que puede crear abundancia con su mente, ¿quién trabajaría en empleos que odia? ¿Quién dado, difícil, externo? Pero el arquitecto enseñaba que y si suficientes personas despiertan a esa verdad, todo cambia. Hay un audio filtrado de una de sus últimas borraran, no porque esté diciendo algo falso, sino porque estoy diciendo algo demasiado cierto. Hay sistemas, estructuras, 48 horas después, desapareció. ¿Fue silenciado? ¿Se fue voluntariamente? Alcanzó un nivel de conciencia en sus manos ahora. Déjame decirte algo que el arquitecto repetía en cada sesión, de formas distintas, pero siempre con la misma esencia. El dinero no es el objetivo. La libertad es ella. Está en tu paz mental, en tu libertad emocional, en tu capacidad de crear sin miedo. Y aquí está el giro final. Cuando dejas de necesitar el dinero, es física cuántica básica. La energía de la necesidad repele. La energía de la certeza atrae. Cuando mendicas, alejas. Cuando esperas con calma,
recibes. Ahora llegamos a la parte peligrosa. Las enseñanzas que, según algunos, fueron la razón por la que el arquitecto fue silenciado. Porque no solo enseñaba a crear dinero, enseñaba algo mucho más subversivo. Enseñaba que el sistema económico depende de que creas en la escasez. Piénsalo. Si todo el mundo supiera que puede crear abundancia con su mente, ¿quién trabajaría en empleos que odia? ¿Quién aceptaría salarios injustos? ¿Quién viviría en miedo financiero? El sistema económico actual funciona porque la mayoría de las personas creen que el dinero es limitado, difícil, externo. Pero el arquitecto enseñaba que el dinero es infinito, que es una frecuencia, que es una proyección de conciencia. Y si suficientes personas despiertan a esa verdad, todo cambia. Hay un audio filtrado de una de sus últimas conferencias, semanas antes de desaparecer. En él dice algo escalofriante. El arquitecto dejó algo antes de irse. No un libro, no un curso, no una fórmula. Dejó una pregunta. ¿Y si ya eres rico, pero has estado fingiendo ser pobre? Piensa en eso. ¿Y si la pobreza no es tu estado natural, sino un papel que has estado interpretando? ¿Y si la abundancia no es algo que tienes que alcanzar, sino algo que tienes que recordar? ¿Y si el dinero no es el enemigo, sino el espejo que refleja tu relación contigo mismo? Porque al final, el arquitecto no enseñaba a manifestar dinero, enseñaba a manifestar coherencia. Coherencia entre lo que crees y lo que creas. Coherencia entre lo que sientes y lo que atraes. Coherencia entre lo que eres y lo que permites que sea tu vida. Redes sociales. No necesitas seguidores. No necesitas validación. Solo necesitas la verdad. Y la verdad es esta. Eres un creador. Siempre lo has sido. Siempre lo serás. Y el dinero, como todo lo demás, es solo una manifestación de tu frecuencia. Si te sientes pobre, crearás pobreza. Si te sientes rico, crearás riqueza. Es tan simple y tan complejo como eso. No me busquen, no me necesitan. Todo lo que necesitan ya está dentro de ustedes. Y si algún día sienten que el sistema es demasiado grande, demasiado poderoso, demasiado imposible de cambiar, recuerden que el sistema es una ilusión sostenida por la creencia colectiva. Y en el momento en que dejas de creer, la ilusión colapsa. Nos vemos del otro lado. Y la cámara se apaga. Desde entonces han surgido 1000 teorías. Algunos dicen que fue amenazado por instituciones financieras que no querían que su mensaje se expandiera. Otros creen que alcanzó lo que en las tradiciones orientales llaman el cuerpo de luz, un estado de conciencia donde lo físico deja de ser necesario. Hay quienes juran haberlo visto en retiros de meditación en Nepal, viviendo bajo otro nombre. Y hay una teoría más oscura, que nunca existió, que fue una prueba, una construcción, una manera de plantar ideas en la conciencia colectiva sin atribuirlas a una persona real. Pero ¿sabes qué? No importa, porque las ideas son más poderosas que las personas. Las ideas no pueden ser borradas, no pueden ser silenciadas, no pueden desaparecer. Y la idea que el arquitecto dejó es esta. Tú no estás a merced del dinero, el dinero está a merced de tu conciencia. Aunque solo sea en tu mente. Cuarto, elimina la resistencia. Cada vez que notes un pensamiento de escasez, obsérvalo sin juzgarlo. No lo reprimas, no lo combatas, solo obsérvalo. Y luego, conscientemente, elige un pensamiento de abundancia para reemplazarlo. No porque estés negando la realidad, sino porque estás creando una nueva. Quinto, confía en el proceso, no en un sentido pasivo, no en un espera y reza sin acción, sino en un sentido activo. Muévete con certeza, toma decisiones desde la abundancia, habla desde la riqueza,
siente desde la libertad y observa cómo el universo reorganiza las circunstancias para coincidir con tu nueva frecuencia. El arquitecto tenía razón en algo inquietante. La mayoría de las personas no tienen un problema de dinero. Tienen un problema de merecimiento. Creen que el dinero es para otros, para los más inteligentes, para los más conectados, para los más afortunados. Pero la verdad es esta: el dinero no discrimina, el dinero no juzga, el dinero no tiene moral. El dinero simplemente fluye hacia donde hay coherencia vibratoria. Y si en este momento no tienes el dinero que deseas, no es porque el universo te está castigando. Es porque hay una disonancia entre lo que dices que quieres y lo que realmente crees que mereces. Y esa disonancia puede sanar. Hoy, ahora, en este instante. El arquitecto sonríe. No es una sonrisa arrogante, es una sonrisa de alguien que sabe algo que tú todavía no sabes. Y dice: nos vemos cuando seas rico. Y la pantalla se pone negra. Escucha, no sé si el arquitecto está vivo, no sé si fue real, no sé si todo esto es verdad o una leyenda urbana magnificada por Internet. Pero sé esto: hay algo en ti que resonó con esta historia, algo que sabe profundamente que el dinero no es tu enemigo, que la riqueza no es inalcanzable, que la abundancia no es para otros, que tú, exactamente como eres en este momento, con tus miedos, con tus dudas, con tus heridas, eres capaz de crear riqueza. No porque seas especial, sino porque eres humano, y los humanos son creadores por naturaleza. El problema nunca fue que no pudieras crear dinero. El problema es que te enseñaron a crear pobreza. Y ese aprendizaje puede ser desaprendido. Ese condicionamiento puede ser reprogramado. Esa frecuencia puede ser cambiada. Hoy, ahora, por ti. No necesitas un maestro que desapareció misteriosamente. No necesitas secretos prohibidos. No necesitas técnicas complejas. Solo necesitas tomar una decisión: dejar de creer en la escasez y comenzar a vivir desde la abundancia. Y no como un acto de fe ciega, sino como un experimento consciente. Dale 30 días, solo 30 días. 30 días actuando, pensando, sintiendo como alguien que ya es rico. No finjas, no mientas. Solo permite que esa versión de ti exista, aunque sea por momentos. Y observa. Observa las sincronicidades, observa las oportunidades, observa cómo cambian las conversaciones, observa cómo cambian las decisiones, observa cómo cambia tu energía. Y si después de 30 días no ha pasado nada, puedes volver a tu vida de siempre. Pero algo me dice que no querrás volver. Porque una vez que pruebas la libertad de una mente sin miedo al dinero, no hay vuelta atrás. Escucha, no sé si el arquitecto está vivo, no sé si fue real, no sé si todo esto es verdad o una leyenda urbana magnificada por Internet. Pero sé esto: hay algo en ti que resonó con esta historia, algo que sabe profundamente que el dinero no es tu enemigo, que la riqueza no es inalcanzable, que la abundancia no es para otros, que tú, exactamente como eres en este momento, con tus miedos, con tus dudas, con tus heridas, eres capaz de crear riqueza. No porque seas especial, sino porque eres humano, y los humanos son creadores por naturaleza. El problema nunca fue que no pudieras crear dinero. El problema es que te enseñaron a crear pobreza. Y ese aprendizaje puede ser desaprendido.